Bendiciones a todos, Dios los bendiga. ¿Por qué Dios en ocasiones tiene que desviarnos de nuestros caminos que a nuestro parecer son caminos rectos, justos y donde aparentemente se está cumpliendo la promesa de Dios? El título de hoy es El desvío de la envidia, muerte o destino. Ayer analizábamos cuando el pueblo de Israel ya estaba en Canaán y se enfrentó a una nación enemiga. Y de pronto el Señor, en lugar de hacerlos avanzar más, les dice que retrocedan. En Números 21:4, rodearon la frontera sur de Edom y luego comenzaron a retroceder hacia el norte, por el este de Edom, y todo eso para no pasar por un territorio edomita. Ahora, ¿por qué? En una palabra, la razón del desvío era Edom. Ese pueblo tenía una raíz antigua de envidia para con su hermano Israel, de modo que Dios tuvo que guiar a los israelitas como para responder adecuadamente a la envidia de Edom. Dios tenía que darle a Israel su heredad, pero sin exacerbar excesivamente la envidia de Edom. Puedo imaginarme al Señor diciendo: no comiencen a quejarse por el largo camino al que los estoy llevando en este preciso momento, porque si poseen Canaán tan fácilmente, la envidia de Edom estallará y hará peligrar la victoria. Tomen Canaán ahora y Edom vendrá a atacarlos, pero si caminan fielmente por este desvío que parece tortuoso, difícil, su envidia se apaciguará, y cuando los introduzca en su heredad, Edom no pondrá en peligro su nuevo territorio. Sin embargo, Dios no solo trataba con la envidia de Edom, sino también con el espíritu ambicioso de Israel. Su victoria sobre el rey de Arad fue un éxito aplastante y la facilidad de la batalla hizo que sus ojos brillaran. Habían probado la victoria y era muy sabrosa. Ahora tenían visiones de la tierra, como que se derretía delante de ellos como si fuera manteca. El espíritu ambicioso de conquista apareció en sus corazones. Bien, Edom, si no nos permites pasar por tu territorio, entonces mira esto: entraremos directamente a Canaán por nuestros propios medios y te mostraremos una o dos cosas. Observa el accionar de nuestra maquinaria de guerra y consúmete. Y aunque esta actitud no se describe en el texto, supongo que estaba presente ahí debido a lo propenso que es comúnmente el ser humano a adoptar un espíritu triunfalista como consecuencia del éxito. Es posible que recordemos que Esaú, que representa Edom, y Jacob, que representa Israel, eran hermanos mellizos y rivales desde el comienzo. Esaú le vendió su primogenitura a Jacob por comida, en Génesis 25, 19 al 34. Y luego fue despojado de la bendición de su padre, cuando Jacob simuló ser él y le robó engañosamente la bendición que le pertenecía, en Génesis 27. La nación de Edom jamás lo olvidó. Esaú, en lugar de asumir la responsabilidad por la falta de bendición en su vida, pensó que la culpa era de Jacob. Aunque han transcurrido siglos, la rivalidad entre las dos naciones todavía está viva y goza de buena salud. Y para ejemplo, lo que está pasando ahorita. Debido a que Esaú no asumió su responsabilidad personal por su relación con Dios, sus descendientes terminaron por pecar groseramente contra Israel. Y como respuesta, Dios declaró que juzgaría a Edom como nación. Uno de los profetas que registró la ira de Dios contra Edom
escribió uno de los libros más cortos de la Biblia, el profeta Abdías. El libro de Abdías es una exposición sobre la envidia. Trata específicamente la relación de Esaú con Jacob, su hermano. La envidia de Esaú lo hizo distanciarse de Jacob y de las promesas de los patriarcas. Edom llegó a ser una nación que en lugar de participar del reino de Dios, lo persiguió. El libro de Abdías pone al descubierto el fruto de envidia porque revela los siguientes principios con respecto a sus consecuencias. Número uno, la envidia conduce al pensamiento pervertido y a la pérdida de la comprensión. ¿Acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Esaú? Dice en Abdías 1:8. Cuando rehusamos tratar con la envidia de nuestro corazón, nuestra forma de pensar se distorsiona y caemos en la decepción. Número dos, la envidia nos hará estar a favor de los que se oponen a los planes de Dios. Dice Abdías 1:11, en el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suertes, tú eras como uno de ellos. Cuando los muros fueron derribados y los habitantes llevados a Edom, como Judas Iscariote, la noche que traicionó a Jesús, se le halló en compañía de los enemigos de Dios. Número tres, la envidia puede hacer que alguien se regocije por la aflicción de otro, algo que atrae ciertamente la ira de Dios. En el verso 12 de Abdías 1 dice, no debiste reírte de tus hermanos en su mal día, ni en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. Número cuatro, la envidia puede hacer que una persona usurpe el campo de acción de otro, convencida de que esas posesiones o dominios le pertenecen. En Abdías 1:13 dice, no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste echar mano de sus riquezas en el día de su calamidad. Jacob había obtenido la bendición de Dios engañando aparentemente a Esaú. Ahora Edom sentía que la bendición de Israel era la herencia que le pertenecía, confiscar, que él debería de tomarla. La envidia le había llevado a conclusiones equivocadas. Número 5, la envidia siempre tiene un efecto de rebote. Dice en el verso 15 de Abdías 1, porque cercano está el día del Señor contra las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Convencido de que los israelitas habían actuado mal, Edom tomó revancha. Ahora, a causa del juicio de Dios, otros vendrían y tomarían revancha contra ellos. La violencia de Edom recayó sobre su propia cabeza. Y número 6, al final, el que envidia cederá su heredad a la persona envidiada. Dice en el verso 19 de Abdías 1, los del Negev poseerán el monte de Esaú. Aunque Esaú envidiaba a Jacob e incluso lo saqueó, el Señor dijo que los montes de Edom pertenecerían a Israel. Ahora, número 1, el veneno de la tardanza, de la demora. Los principios sobre la envidia que se encuentran en el libro de Abdías tienen serias implicaciones. Ahora bien, cuando regresamos a la historia del tedioso caminar de Israel cuando bordeaban la tierra de Edom, vemos que Dios no podía darle a Israel su heredad sin tratar primero con la envidia de Edom. El enorme desvío que bordeaba la tierra de Edom era un camino de desierto, desértico, en cuyo habitar natural
no había alimento ni agua. Cuando Dios guió a los israelitas en esa larga prueba, ellos no entendían los planes de Dios, de modo que no fueron precisamente agradecidos. Sus repugnantes actitudes y las pertinentes consecuencias se registran para nosotros. Dice en el libro de Números 21, 4 al 9, los israelitas, perdón, salieron del monte de Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Dios sabía que debido a la larga demora, el alma de los israelitas se impacientaría en el camino. Dios no se disgustó por su desánimo, sino más bien por la forma en que eligieron expresarlo. Dios quería desarraigar su ambición y tratar con la envidia de Edom, pero la respuesta del pueblo fue la queja. Entonces Dios envió víboras venenosas al campamento para mostrarles que la reacción de ellos ante sus tratos los estaba literalmente matando. El Nuevo Testamento nos da una perspectiva interesante de esta historia. Nos dice que el pueblo pereció por la mordedura de las serpientes porque tentaron a Cristo en 1 Corintios 10:9. Pensaron que la idea de ir por el camino más largo era totalmente tonta. Habían entrado a la fructífera media luna de Canaán y ahora se regresaban al desierto sin alimento ni agua, excepto por el maná que aborrecían. Por eso entonces, sin duda estaban hablando: uy, esta es una ruta tonta hacia Canaán. Dios, ¿sabes lo que haces? Incluso yo podría haber trazado un camino mejor que este. O sea, llegan al punto en que se sienten más sabios que Dios. Estaban tentando a Cristo al menospreciar su provisión de maná y poner en tela de juicio la justicia y la sabiduría de Dios. Cristo anteriormente les había mostrado su fidelidad incontables veces, pero ahora eran sorprendidos una vez más, aferrados a la incredulidad. Por su impaciencia estaban realmente negando a Dios con su lengua. Al enviar las serpientes, Dios estaba básicamente diciendo: déjenme mostrarles lo que están haciendo. Permítanme ilustrarlo con algunas serpientes venenosas. Ellas les morderán con su lengua y los envenenarán con amargo veneno. Y quizás ellas les ayuden a darse cuenta que han sido envenenados por la amargura. Las serpientes le harán a ustedes lo mismo que ustedes me han hecho a mí. Han sido mordidos por la amarga incredulidad y ella los está matando interiormente. Ahora, ¿qué decides? ¿O qué elección nos pone el Señor el día de hoy? ¿Muerte o destino? Escucha bien esto. Las demoras de Dios, las aparentes tardanzas de Dios, tienen un propósito, pero en el periodo de demora es cuando estamos especialmente cansados, sensibilizados y somos vulnerables a la tentación. Si no cuidamos nuestro corazón y no examinamos nuestras reacciones carnales, podemos correr el riesgo de convertirnos en una desgracia.
Cuando Dios te conduce por un largo desvío, será posiblemente que vayas a estar vulnerable a numerosas tentaciones venenosas que tienen el potencial de dejarte mortalmente herido. Amargura contra Dios, incredulidad, que siempre es la principal, comparaciones carnales, difamación, autocompasión, queja, culpar a otros, culpar a Dios y muchas otras. Te vuelvo a repetir, las demoras de Dios tienen un propósito, pero en el periodo de demora es cuando estamos especialmente cansados, sensibilizados y somos vulnerables a las tentaciones. El punto relevante del relato es este: no todos sobreviven al desierto. Algunos lo hacen por casualidad. Y piensa en esto: tú has cruzado el Mar Rojo, derrotado a los amalecitas, has oído la voz de Dios en el monte y sobrevivido a 39 torturantes años de vagar en el desierto. Cuando los otros miles fueron muertos debido al juicio de Dios, tú permaneciste. Y ahora, solo unos cortos meses antes de entrar a Canaán, tú te conviertes en una desgracia. Has llegado hasta aquí para ser desviado por el cansancio, cuando el final de la competencia casi está a la vista. El punto relevante del relato es este: no todos sobreviven al desvío. Desgraciadamente para muchos, durante uno de los desvíos de Dios, la gente no discierne que Él quiere tratar con el ambicioso espíritu competitivo que ejerce una influencia siniestra sobre su corazón. La mayoría ni siquiera se da cuenta que el problema es este: Dios usa la demora para frustrar nuestras agendas personales. La pregunta es: ¿percibirán que su frustración es fruto del espíritu ambicioso? Es interesante notar que no es el enemigo el que los pone fuera de combate. Cuando enfrentan al enemigo en Canaán, experimentan victorias, pero son comidos vivos por las decisiones de su propio corazón. Los que pasan la prueba del desvío encontrarán que Él mismo les franquea la entrada al destino espiritual. Los que sucumben o caen a la incredulidad y al desánimo perecen. El peligro es enorme, de modo que gracias a Dios, porque en medio del juicio su misericordia se extiende en forma poderosa hacia su pueblo y provee sanidad para los que habían sido mordidos. Él es tan misericordioso. De la misma manera, los que han sido mordidos por el veneno de la ambición encuentran misericordia y restauración en el poder de la salvación que Dios da. La serpiente en el asta representa a Cristo, a quien hoy miramos a fin de ser sanados de la mortal picadura de la envidia, la ambición y la competencia. Él es un Dios muy bueno, ha hecho provisión para nuestra sanidad, de modo que podamos participar en la gloriosa conquista de nuestra tierra prometida. Ahora, número 2, ¿cuál es el propósito del desvío? Bueno, resumamos los beneficios del desvío. Número 1, tratar con la envidia de Edom. Cuando Edom vio la agonizante senda que Israel transitaba por bordear su tierra, que marchaba en forma desesperada a través de una tierra sin agua, su envidia se volvió piedad. Vieron cuánto debía sufrir Israel solo para honrar sus fronteras. Cuando finalmente conquistaron Canaán, la actitud de Edom fue: dejen que la posean. Número 2, Israel terminó con una herencia mayor que la anticipada inicialmente. El desvío significó que debían conquistar primero el país de los amorreos antes de abordar Canaán, y al final tomaron Canaán más la tierra de los amorreos al este del Jordán.
Si no se hubieran desviado, no es probable que hubiesen desafiado a esas otras naciones. No fue así al principio, pero mediante el desvío, Dios les mostró que estaba de parte de ellos. Número 3, trató con la ambición de Israel. Si Edom envidiaba a Israel, podría realmente decirse que Israel tenía un espíritu competitivo con Edom. El desvío, al bordear Edom, hizo que las ambiciones de sus corazones salieran a flote. Dios apuntó finalmente a esta antigua rivalidad por medio de un astuto desvío. El hermano con menor herencia siempre envidiará al que tiene herencia mayor. El hermano que tiene más siempre tendrá que luchar con el espíritu competitivo hacia el hermano que posee menor patrimonio. Y ciertamente todos nosotros tenemos que luchar en alguna medida con ambas actitudes. Todos tenemos algo de Edom y de Israel dentro de nosotros. O como lo dice Pablo en Gálatas 5:17, esas dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Todos tenemos que luchar con la envidia por los que son puestos por encima de nosotros y con la ambición cuando se nos coloca por encima de los demás. Número 3, la relevancia actual para hoy. ¿Cómo aplica eso para el día de hoy? La historia del extenso desvío de Israel alrededor de Moab y las mordidas de las serpientes son profundamente relevantes para el lugar que ocupa la iglesia hoy. Israel representa al hermano, a la iglesia, al ministerio con mayor herencia. Edom representa al hermano, a la iglesia, al ministerio con menor patrimonio. Dios elige la herencia que nos dará y es distinta para cada líder, iglesia o ministerio. Y luego cuando coloca a esas iglesias en nuestra misma comunidad o región, pues las dinámicas de relación son múltiples y extremadamente intrincadas. Pero Dios nunca hace que el sendero hacia una fructificación mayor sea envidiable. En estos días el Señor lleva a ciertos miembros de su iglesia, usualmente a los que poseen una heredad mayor, a través de desvíos y demoras que aparentan ser fracasos. Pero Él tiene un propósito al no permitirle que entre a poseer su herencia de forma fácil. Dios quiere bendecir con la totalidad de su herencia, pero solo puede hacerlo cuando trata con la envidia de sus hermanos. Dios hace que el sendero hacia una fructificación mayor sea envidiable. Siempre llega a un precio que no produce envidia, sino que por el contrario produce un temor santo por la consagración que esa fructificación exige. Pablo lo refirió en estos términos, en 1 Corintios 4:9. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Pablo nos dice, miren, todos nos miran y se preguntan, ¿y qué hace Dios con nosotros? Aún los ángeles observan nuestro camino y sacuden la cabeza. Quizá tú te sientas como esa serpiente clavada en el asta, el hazmerreír de otros. El motivo de tu torpeza es el preguntarte y sacar conclusiones prematuras. ¿Qué hace Dios con esa iglesia, con esta iglesia? Me pregunto qué ocurre con su ministerio. Ese es el propósito de Dios, hacernos un hazmerreír. Pero si perseveramos en la disciplina y la templanza, un día nuestro camino se convertirá en fuente de vida que anima a otros que transitan, que caminan un camino similar. Por eso entendamos bien
que los desvíos tienen un propósito, no es como nosotros pensamos. Por eso te quiero dejar con esto. Para mañana entraremos más profundo. Hay algo en lo que debemos arraigarnos y es en el amor. Si estamos dispuestos a admitirlo, todos nosotros tenemos una crisis de identidad, de clases. Es por eso que hay tanta envidia en todas partes. La envidia no puede encontrar sostén en el corazón de la persona cuya identidad está completamente basada en el amor de Dios, que está cimentada en el amor de Dios. Efesios 3, 17 al 19 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3, 17 al 19. Y te quiero dejar con esto por hoy, mira. Cuando estamos arraigados, basados y perfeccionados en el amor, nuestro sentido de identidad en Dios alcanza una realización tan profunda que nada que veamos con los ojos naturales puede hacernos albergar una respuesta envidiosa. No deseamos para nada lo que otro tiene, porque ya tenemos todo lo que hay que tener, una pródiga relación íntima con el Señor del universo. Y hablo en términos teóricos, porque todavía no he logrado esa plenitud, por lo tanto, yo mismo tengo todavía alguna crisis de identidad, porque todavía no soy perfecto en el amor. Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, y eso incluye la envidia. Afirmar que no tengo crisis de identidad sería para mí afirmar que he entrado en el perfecto amor, y no es así, pero no me desanimo. La gracia es abundante para mí y para ti, y cada vez entramos más y más en el perfecto amor de Cristo. La envidia procura el puesto de otros. El amor procura el avance de los demás. Te lo diré otra vez. La envidia procura el puesto de otros. El amor procura el avance de los demás. Que hoy el Señor nos abra el entendimiento y que entendamos. Los desvíos del Señor tienen un propósito para que no conquistemos fácilmente y que nos olvidemos de la gracia y la misericordia, que todo lo que somos es por la gracia de Dios. Y que entendamos que el desvío de la envidia produce dos cosas, muerte o destino. Pero, ¿qué eliges tú? Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que muchas veces los inconvenientes, los tropiezos, los desvíos, a nuestro parecer parece como si tú no escucharas nuestras oraciones. Pareciera como si no oyeras nuestros clamores cuando estamos en dificultades o atravesando esos desiertos. Pero tú nos desvías de llegar a la meta fácilmente o de conseguir aquello que queremos fácilmente para enseñarnos, Señor, de que tenemos que confrontar ese enemigo interior llamado envidia, porque aunque lo neguemos o no queramos aceptarlo, todos tenemos una medida pequeña, mediana o mayor en nuestro corazón. Y lo primero que tú haces al desviarnos es enseñarnos que podemos conquistar fácil, pero corremos el riesgo de llenarnos de orgullo si todo aparenta ser fácil, Señor. Y gracias porque tú me traías a la memoria, Señor, ahora que hace 4 años,
cuando estábamos, qué rápido pasa el tiempo cuando estábamos en la construcción, que íbamos tan rápido, pero ahora me doy cuenta de que fue tu propósito el desviarnos y que fuéramos despojados de ella, porque estábamos corriendo el riesgo de llenarnos de orgullo, de ambición, de poder. Y ahora nos traes de nuevo en el desierto, literalmente, con las lonas, mallas sombras. Es como si cada domingo estuviéramos acampando en el desierto, porque tú nos estás desviando al propósito eterno, mayor, que nosotros muchas veces no entendemos, pero tú tienes planificado, Señor, no solo como iglesia, como familia, sino individualmente para cada uno de nosotros. Hoy esa es nuestra oración y nuestro ruego, Señor, que nos libres de esa envidia y que entendamos el desvío por el cual nos estás llevando. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.